Vamos a estar leyendo usando la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera el poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Oremos para poner esta predicación en las manos de Dios. Padre Celestial, Dios poderoso, yo sé que no merezco estar aquí enfrente para predicar tu palabra, pero tú has escogido, Señor, que sea así. Yo te ruego, Señor, que esta palabra pueda ser expresada de la manera en que tú se la revelaste al apóstol Pablo en su tiempo, y que nosotros podamos entender la esencia de lo que quiere decir. Que podamos entender, Señor, con todo lo que llevamos estudiado acerca de la justificación y ahora que vamos a entender acerca de la santificación, que estas cosas podamos condensarlas en nuestra mente y vivir con esa verdad en nuestro corazón. Te ruego que cualquier distracción, Señor, sea quitada y cualquier cosa que intente impedir tu mensaje, Señor, sea quitada. Te entregamos este momento a ti, Señor, que tú nos llenes con tu sabiduría y con tu conocimiento. Amén. En la prédica pasada de nuestro hermano Jonathan pudimos entender acerca de la comparación entre Adán y Cristo. Adán, creo que todos conocemos a Adán. ¿Alguien no conoce acerca de Adán? Sin miedo, levante la mano. No hay respuestas equivocadas. Todos conocemos acerca de Adán. Entonces, Adán, el primer ser humano en la faz de la tierra, que a pesar de haber estado rodeado de abundancia y perfección, desobedeció la única prohibición que Dios le hizo, perdiendo la perfección que tenía y la comunión con Dios, dejando entrar el reino del pecado en la humanidad a partir de él. Y a partir de ese momento, todos nosotros nacemos esclavos del pecado, presos bajo su dominio. Entendamos nosotros que nosotros mismos somos culpables, así como lo fue Adán. Él era un representante de la humanidad ante Dios y el pecado entró al mundo debido a su pecado. Es como la figura del presidente con la cual hicimos una ilustración, en la cual ese presidente, si toma una decisión en una nación, afecta a todos los habitantes de dicha nación. En el grupo pequeño empleamos un poco esta ilustración, en donde vimos que si, por ejemplo, un presidente entra en guerra con otra nación, automáticamente los habitantes de esa nación entran en guerra con los otros habitantes. Pero si el presidente firma la paz, automáticamente los ciudadanos de esa nación están legalmente en paz con la otra nación.
Los habitantes no hicieron nada, sino que están bajo el dominio del presidente, que tomó una decisión de entrar en guerra o salir. Es la misma ilustración, es de la misma forma. Cristo es la única persona en cumplir la ley de Dios completamente y se entrega como un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y además nos da la redención y la justificación que necesitamos para poder estar delante del Padre y poder vivir eternamente. El segundo Adán, que es Cristo, es el representante que nosotros necesitábamos para poder acceder al Padre y para apartarnos del pecado al cual estábamos esclavizados. Su sacrificio nos dio el acceso que necesitábamos. Y por la gracia y mediante la fe podemos cumplir la ley porque Cristo la cumplió. Él bebió la copa de la ira de Dios que nos tocaba beber a nosotros. Es por eso que este intercambio inmerecido que tenemos con Cristo es aquel que permite que nosotros podamos acceder a la vida eterna. Hoy entenderemos el proceso de morir y volver a vivir y entender nuestra posición ante el pecado y lo necesario para vencer. Como se vio en la imagen que se mandó por el grupo del Faro, esta predicación se titula Muertos para vivir. Y vamos a pasar a nuestro primer punto, que se llama Morir al pecado, una nueva vida. Les voy a leer rápidamente Romanos 6, del 1 al 4, en donde está basado este primer punto. Dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O es que acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados por Él. Ahora, quisiera que en su mente pudieran tener la palabra morir, que creo que es lo que más habla de acá. O sea, si vemos, la palabra que más se repite es muerte, morir, muerte. Morir. Y ahora uno dirá, ajá, morir, pero ¿morir a qué? Pues morir al pecado. Para empezar el punto, hagamos una pequeña dinámica. Yo voy a leer algunos pensamientos y ustedes no me van a contestar, sino que se van a contestar a ustedes mismos. Ah, ¿qué importa? Vamos a hacerlo. Con tal, ya somos salvos. Dale, que igual Dios te perdona. Lo hago y pido perdón, ¿qué tanto? Entenderemos que demuestra una persona que piensa de esta manera a continuación. Con la prédica anterior vimos que la gracia sobreabunda cuando hay pecado y rápidamente corremos a pensar con malicia y decir, entonces hay que pecar para que la gracia sobreabunde. Si la gracia está allí, obvio que puedo pecar lo que yo quiera. Esta es una lamentable y terrible afirmación. Y ahora vamos a ver algo parecido que ocurre en la Biblia. Vamos a ver un pasaje que les voy a leer. En Génesis 2, 16 al 17 dice, y le dio este mandato: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer. El día que comas, ciertamente morirás. Ahora nos vamos a Génesis 3, 1 al 5 y dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, ¿ven cómo le dice la serpiente? No es cierto, no van a morir. Dios sabe que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Quién es el personaje? No me respondan. Yo creo que la mayoría sabe, y si no, igual vamos a ver quién es el personaje. Vamos a ver otra cita que se encuentra en Mateo 4:2. Dice, si eres el Hijo de Dios, ordénale a estas piedras que se conviertan en pan. Este es un personaje con el que yo estoy seguro que aquí nadie se quiere comparar. Nadie en su sano juicio va a querer tener relación con este personaje. Y que no quede duda que este personaje es el enemigo. Es el diablo o Satanás, como lo conocemos también. Y vemos la similitud en su actitud con lo que Pablo está enseñando.
Como vimos en el mensaje pasado, el pecado es desobedecer a Dios. Es una condensación, una palabra, una frase muy condensada de un concepto muy amplio que nuestro hermano Jonathan nos compartió. Y de verdad es muy bueno porque es desobedecer a Dios. Es desobedecer a Dios. Eso es pecar. Es creer en uno mismo, no creerle a Dios. Y podríamos también decir que es preferir complacerme a mí mismo en vez de complacer a Dios. Y es que Pablo ya se había encontrado con este tipo de pensamientos, en los cuales las personas creían que podían hacer lo que quisieran y pecar desenfrenadamente porque ya eran salvos, no teniendo ningún tipo de cambio en sus vidas y viviendo de igual modo o peor, de la igual forma que aquellos que no conocían a Dios. Cuando vimos la prédica de Romanos en el capítulo 3, específicamente en el versículo 5, nos dice: sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto es más que un punto de vista humano. Si pensamos que debemos vivir en el pecado y que da igual que ya somos salvos, no hemos entendido nada de lo que se ha predicado durante más de un año en este grupo. Si pensamos de esta manera que se mostró al principio, no hemos entendido la gracia y la justificación que se nos ha dado a un altísimo precio. ¿Y cuál es ese precio? Es el sacrificio del Hijo de Dios. Si en nuestra vida el pecado da igual, deberíamos hacernos una serie de preguntas bastante fuertes. ¿Soy cristiano? ¿Todo esto para mí es un pasatiempo? ¿Es una rutina más? ¿Es el club que tengo para quemar el tiempo que me sobra? ¿O realmente entendemos lo que es morir al pecado? Si no lo entendemos, vamos a entenderlo. Una persona que solo piensa ir corriendo y hacer el mal es una persona que no ha entendido el inmenso valor del sacrificio de Dios. Una persona a quien no le interesan los mandatos escritos en la palabra de Dios y le da igual cumplirlos o no, es una persona que tiene una mentalidad esclavizada. Esa persona podría pensar que es libre, pero solo se miente a sí mismo. Solo está encerrado y encadenado en el pecado que lo gobierna. Así como uno puede ver en las películas de la esclavitud, donde las personas eran atadas con cadenas y su voluntad no importaba, sino la de sus amos, y solo hacían lo que sus amos querían. Así el pecado gobierna una vida, dirigiendo su destino y contaminando la vida de su prisionero. Y este prisionero no puede por sí mismo librarse de la voluntad de su amo. No hay nada que pueda hacer por sus fuerzas para tener una vida diferente. Una vida que es gobernada por el pecado es una vida que no ha sido justificada. Y antes de nosotros venir a Cristo, nuestros deseos pecaminosos nos controlaban y no podíamos hacerle oposición. Antes de venir a Cristo, pudiéramos haber tenido alguna excusa en frente al pecado, o hacer lo que nos placiera, o tener actitudes desenfrenadas, o hacer cosas vergonzosas cuando nadie nos ve, y sentir que es normal. Ya que todos lo hacen, pero ahora que Dios nos ha alcanzado, la cosa es distinta. Ahora hay un poder trabajando en nuestras vidas, y Colosenses 1:13 dice: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Cuando se muere el pecado, se tiene una vida nueva. Cuando se muere el pecado, se deshace nuestra manera antigua de pensar. Y para poder entenderlo un poco más, vamos a prestar un poco de atención a esta ilustración. Imaginemos que en un país hay una fuerza militar malvada que controla un país y lo tiene esclavizado. Las personas son forzadas a obedecer a estas personas y viven en necesidad, en hambre y en tristeza. Luego un ejército bueno entra al país, logra expulsar al gobierno malvado y logra devolverle el control y la paz al pueblo del país. Y otorgan un gobierno legítimo, pero puede existir en algunas partes del país algunos soldados del gobierno malvado que formaron guerrillas. Y estas guerrillas podrían causar caos en pequeños sectores, pero nunca podrían volver a tomar el control
nuevamente. Así que muerto al pecado no significa que el pecado no está en ti. Significa que ya no tiene el control de tu vida, ya no te gobierna y ya no tiene que dirigirte ni llevar el rumbo de ella. Cuando Dios nos rescata y salva nuestras vidas, pasamos por un proceso de transición. La palabra dice que morimos y volvemos a vivir. A veces es difícil entender este tipo de conceptos de morir y volver a vivir porque no creo que aquí nadie haya visto a alguien que haya resucitado, ¿no? Yo tampoco. Pero podemos entenderlo a través de su palabra que Cristo murió y resucitó. O sea, es que estuvo muerto y volvió a vivir nuevamente. Es algo que capaz puede ser muy difícil de entender para nuestra mente. Pero cuando ocurre la muerte al pecado y llegamos a tener esta nueva vida, vivimos una vida diferente. Ya no vivimos la vida antigua. Es como si muriéramos siendo una persona y volviéramos a vivir siendo otra persona diferente. Es decir, que mis excusas están muertas ahora que tengo una nueva vida. No tengo nada con qué escudarme y decir, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Soy así y ya. Este tipo de argumentos ya no tienen sentido en nuestras vidas. Y Pablo lo ilustra esta muerte al pecado y de nuestra vida nueva en el Espíritu con el bautismo. ¿Sabemos qué es el bautismo? ¿Todos saben qué es el bautismo acá? ¿Sí? Perfecto. Entendamos que en el idioma original el bautismo capaz no significa lo que nosotros pensamos directamente, sino significa ser ahogado o hundido, pero también significa estar sumergido en algo a lo que se pertenece. Como un ejemplo, una persona que trabaja demasiado. Esa persona no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir. Casi no duerme, solamente trabaja. Esa persona es uno con el trabajo. Si tú piensas en esa persona, no puedes pensar en esa persona sin decir fulano, el trabajo de fulano. Porque son uno. Está tan compenetrado uno el otro que es la misma cosa. Y Pablo lo usa para referirse a la realidad de que nosotros estamos unidos a Cristo cuando creemos. La resurrección de nuestras vidas se dio para que no volviéramos a la esclavitud en la vida nueva que ya tenemos. Y ahora tenemos al Espíritu Santo. Porque ya también ahora hemos sido transformados. Y ya desde este punto hacia adelante, nosotros debemos entender que este intercambio que Dios hizo para entregar a su Hijo y darnos justificación, de ahora en adelante es una etapa nueva. Y esta etapa se llama santificación. Un camino que nosotros transitamos hasta que nuestro cuerpo terrenal, esto que somos, muera, y hasta que veamos la gloria de nuestro Dios en su regreso final. Lo primero que pasa. Nuestro punto 2 es muertos y vueltos a la vida junto a Cristo. Está basado en el versículo 6 al 11 y dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado juntamente con Cristo para que el pecado pudiera perder poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Asimismo, ustedes deberían considerarse muertos al pecado y al poder de éste y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Si nosotros vimos en el versículo pasado o en la compilación de versículos pasados, tuvimos en nuestra mente la palabra morir. Pero ahora vamos a tener en nuestra mente otra palabra que capaz suene un poco extraña, que se llama, o la palabra es viejo hombre. Suena raro, viejo hombre. Pero ahora vamos a entender qué es el viejo hombre y qué pasó con ese viejo hombre. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él.
Como vimos en la predicación pasada expuesta por Jonathan, conocimos un poco acerca del primer Adán. Aquel Adán que estando rodeado de la eternidad y de la bondad y viviendo en un tiempo perfecto, se rebajó a desobedecer a su Creador. Viendo y viviendo en el mundo creado por la poderosa voz de nuestro Dios. Y solamente tuvo un mandato que no acató y decidió rebelarse. Adán decidió creer en sí mismo, decidió menospreciar la ordenanza dada del ser más poderoso de su realidad, que también es el ser más poderoso de nuestra misma realidad. Ahora, el viejo hombre que nos habla el versículo 6 es ese yo, haga así yo, ese viejo yo que seguía el primer modelo de Adán. Es la parte de nosotros que estaba profundamente arraigada en la rebelión contra Dios y sus mandamientos. Luego del Edén, si nosotros nos movemos en la Biblia, vemos que el sistema de ley no es capaz de tratar con el viejo hombre. Y muchos dirán, ¿cómo es eso? Y es debido a que la ley solo le puede decir al viejo hombre cuál es el estándar justo de Dios. Es decir, le dice, esta es la ley, esto es a lo que te tienes que acatar. Y no se le puede decir solo el estándar y esperar que cambie. Y es que la ley no tiene el poder para hacer eso. Y quiero aclarar esto, no es que la ley no pueda hacerlo. Es que el viejo hombre jamás se va a amoldar por la ley divina. La ley trata de reformar al viejo hombre y hacerle tratar de pasar de página. Y luego vemos que más adelante en la Biblia, Cristo nos da la gracia, de la cual hemos estado hablando durante este último tiempo. Pero ahora el sistema de gracia, que no es el sistema de ley, entiende que el viejo hombre nunca puede ser reformado. Por eso hay que matar al viejo hombre. Y suena fuerte decir, hay que matar al viejo hombre. Sí, hay que matar al viejo yo. Y para el creyente, la persona que ha sido justificada, el viejo hombre muere con Jesús en la cruz. Los versículos 7 y 8 nos dicen, pues cuando nosotros morimos en la cruz fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Ahora, el viejo hombre fue crucificado junto con Cristo. Y la crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros. No es algo que nosotros hicimos nosotros mismos y clavamos al viejo hombre en la cruz y lo quitamos de nuestra vida y ya se acabaron los malos deseos, se acabó todo, listo, somos perfectos. No es así. Jesús clavó y mató al viejo hombre en la cruz. Y nos dice que tengamos esto como un suceso que ya ocurrió. No es que Dios va a matar más adelante al viejo hombre. No es que Dios lo va a hacer luego. Si tú eres cristiano, si tú has sido justificado, Dios ya hizo esta acción. Y un hombre muerto no puede tener autoridad sobre nosotros, así que debemos recordar y tener por hecho que el viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo. Ya Dios hizo esta acción y nos libró del poder del pecado. Y ahora entendamos un poco cómo es esta liberación del poder del pecado o pasar de ese reino de oscuridad al reino de luz. Veamos otra ilustración. Imaginemos un presidente de un gobierno y ese presidente pierde las elecciones y le entrega el poder al nuevo presidente electo. ¿Qué pasa con ese presidente antiguo? Simple y llanamente las palabras de ese presidente no importan. O sea, ese presidente puede comentar en las noticias y decir, se está haciendo X o Y, y la gente va a decir, ah, sí, y ya. Pero ¿qué pasa si el nuevo presidente dice, hay un aumento de sueldo del 50%? Todo el mundo le va a prestar atención a esa ordenanza. Y es que es una manera muy sencilla de verlo. O sea, el antiguo presidente en este caso ya no tiene poder sobre el país. Él puede decir, sí, yo pudiera haber hecho una ley que aumentara el sueldo 20% o acabara la delincuencia, pero ¿quién le va a prestar atención? Nadie. Asimismo pasa con nosotros y el viejo hombre. Ya el viejo hombre no tiene poder en nosotros. Y aclaro que en el cristiano no es que el viejo hombre es un presidente y puede volver a ser reelecto. Esto no va a pasar.
Porque si fuera así y lo pusiéramos en el caso de que el viejo hombre fuera el presidente, es como que si el presidente hubiera muerto. Ni siquiera va a salir en las noticias, porque ya no existe, ya no está. Y ahora, como muchos hemos dicho alguna vez en nuestra vida o hemos escuchado a alguien decir, somos libres. Y sí, somos libres de la opresión del viejo hombre. Y es una gran verdad. Pero ahora que tenemos una vida nueva y se nos concede la libertad, no se nos da para que vivamos para nosotros mismos. No estamos muertos al pecado ni libres del pecado para tener una vida eterna y hacer lo que a nosotros nos plazca, sino para servir y vivir agradando a Dios. El final del versículo 11 lo deja muy en claro y dice, y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Ahora, les hago una pequeña pregunta y capaz me puedan responder. Si un esclavo es liberado de la esclavitud, capaz no esclavos como los vemos ahora que decimos esa persona está esclavizada al trabajo, sino esclavos de los años 1700 o 1800. Sí, no hemos vivido en esa época, pero de seguro hemos visto una película de la esclavitud. ¿Tiene sentido que un esclavo sea liberado y vuelva a ser esclavo? No tiene sentido, ¿verdad? Si nosotros vemos la película, por ejemplo, a mí me gusta mucho una llamada 12 años de esclavitud. ¿No la han visto? Si no la han visto, les recomiendo que lleguen y la vean. Sí, es muy buena. Van a llorar bastante. Si nosotros vemos a esa esclavitud que puede relatar un poco la esclavitud hacia el pecado, nosotros vamos a entender que una persona que ya fue librada de la esclavitud no va a querer volver a esa esclavitud. Y es que es curioso, pero en Estados Unidos de América en el año 1865, cuando culminó la Guerra de Secesión, y en los años posteriores se declarará abolida la esclavitud. Los esclavos negros fueron libres de la esclavitud y tuvieron un cambio radical en sus vidas. Y podían gozar de la libertad, totalmente distinta a la que tenían. Pero algunos de ellos, de los más ancianos, aún temblaban al estar enfrente de sus antiguos amos, pensando que aún les pertenecían. Cosa que jamás pudieron sacar de su mente al estar sumergidos por tantos años en la forzosa y penosa vida de ser esclavos. Ellos eran libres por decreto, pero seguían siendo esclavos en su mente. Y nuestra libertad es completa. Al morir al viejo hombre tenemos completa seguridad de que tenemos una vida nueva, de que somos nuevas personas. Ahora, esta vida que tenemos solo tiene sentido al lado de nuestro Dios. Solo tiene sentido vivirla para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Primera de Tesalonicenses 4 al 3, 8 dice en esta versión, dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Cuando resulta que cada uno controle su propio cuerpo y viva en santidad con honor, no con pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esas reglas desobedece enseñanzas humanas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y ahora yo me refiero a ustedes como mis hermanos. Mis hermanos. Nosotros tenemos el deber de no olvidar ni un día de nuestra vida quiénes somos nosotros. Es difícil pensar una vida de espaldas al pecado, pero Dios nos dice que no estamos huérfanos. Y nosotros tenemos que entender que no estamos solos en esta nueva vida. Si fuera por nosotros llevar esta vida adelante, jamás la podríamos llevar adelante. No quiere decir que vamos a vivir aislados del mundo. Significa que nuestro propósito y nuestro norte nos van a llevar a no contaminarnos con el pecado. Y esto, que es la santificación, es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Si pudiéramos tener un concepto
condensado de la santificación es sencillamente esto. La santificación es el resultado a la obediencia de la palabra de Dios. Y ahora voy con mi penúltimo punto, una entrega no negociable. Está basado en los versículos 12 y 13. Se los leo rápidamente. No permitan que el pecado controle la manera en que vive. No cambian ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y es que es muy probable que hasta este punto ustedes hayan pensado lo siguiente: si el viejo hombre está muerto, ¿por qué siento el impulso de pecar dentro de mí? Y es que este impulso viene de nuestra carne, la cual es distinta al viejo hombre. Algunos teólogos llaman a la carne como la proyección de donde se muestra al hombre interno. Nuestro ser interno tiene deseos, impulsos, pasiones. Si lo parafraseamos un poco, podríamos decir la carne tiene deseos, impulsos y pasiones. Y estas se proyectan en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. La carne es un problema en la batalla contra el pecado, porque ha sido entrenada expertamente en hábitos pecaminosos por 3 fuentes. Primero, el viejo hombre. Antes de que fuera crucificado con Cristo, se entrenó y se imprimió en la carne. El segundo es el mundo. Y ustedes me dicen el mundo. ¿Por qué vivimos en el mundo? O sea, ¿qué es el mundo? Y es que es la sociedad misma y sus costumbres, su moral relativa, en donde lo que sabemos que es lo malo es presentado como una perspectiva más. Donde sabemos que en su palabra que su palabra no da escala de grises entre el bien y el mal. No está difuminada la línea, hay una línea entre el bien y el mal. Pero el mundo nos dice lo que para unos es bueno, para otros es malo y ya. Este mundo es en donde cada día se pervierte mucho más al hombre y a la mujer, en donde mientras más degradante se sea, más irrespetuoso, más sensible al pecado se sea, más libre se es. Y este mundo que está lleno de ideologías que quieren suplantar el diseño original de Dios y traer un desenfreno total, en donde un hombre mayor puede ser una niña, un perro o un avión. Y un entretenimiento constante, porque nunca falta, que te presenta pornografía como algo natural y normal, en donde la fornicación y el adulterio están normalizados y se les suele llamar como ser abierto. Y yo podría seguir dándoles características del mundo, pero creo que no terminaríamos hoy. Y creo que primero seguirían después y me dejarán aquí hablando antes de terminar, pero con esto ya entendimos qué es el mundo. Ese sistema mundial que está en constante rebelión contra Dios y puede tener una influencia continua en la carne. Y finalmente el enemigo que busca tentar e influenciar la carne hacia el pecado. Ahora, con el viejo hombre muerto, ¿qué hacemos con la carne? Y es que Dios nos llama a participar con Él en hacer activamente, día a día, con la carne lo que Él hizo con el viejo hombre, crucificarlo. ¿Y cómo se hace eso? Y es que cuando nosotros permitimos que la carne sea influenciada continuamente por los hábitos del pasado del viejo hombre, el mundo y el diablo, entonces esa carne será una atracción poderosa hacia el pecado. Pero ahora la cosa es distinta, porque ya hemos nacido de nuevo y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si dejamos que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios influya en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, entonces la batalla va a ser más fácil. El detalle es que la carne estará constantemente en batalla con nosotros, así como la ilustración del ejército malvado que crea guerrillas para poder derrocar el gobierno, pero no puede. La carne va a intentar hacer estragos en nuestra vida y querer tomar el control, pero no debemos permitirlo.
No debemos ofrecer ninguna parte de nuestro cuerpo, y esto incluye nuestras actitudes, nuestras habilidades, y así como las propias partes físicas de nuestro cuerpo, como instrumento del mal. Una persona puede ser liberada, digamos, de la cárcel, y puede estar aún encarcelada en su mente. De la misma forma como lo estaban los ancianos esclavos por años. La idea de la libertad era algo que ellos no entendían, porque vivieron tanto dentro de la esclavitud que se volvió su normalidad. Y así puede ser con nosotros. A veces nuestros hábitos que hacemos constantemente pueden llevarnos a fortalecer la carne y hacernos más débil de lo que realmente somos y hacer que caigamos fácilmente en el pecado, porque constantemente estamos influenciando nuestra carne y nuestras debilidades, haciéndolos cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y entonces, cuando ocurre el pecado, pensamos, pero ¿por qué pasa esto? Y es que obviamente es como el teléfono. Si nosotros, no sé cómo son ustedes con esto, pero las redes sociales son una adicción en el día de hoy. Hay personas que pueden tener un día libre del trabajo, sábado, domingo, se entienda como sea, y no se despegan del teléfono haciendo scroll, haciendo swipe y scroll. Y pasan 3 horas, pasan 5 horas, pasan 10 horas, pasan 12 horas, las 3 de la mañana, amaneció, y siguen haciendo eso. Si esa persona no da un corte a eso, no va a salir de ahí. Si esa persona no dice basta y hace algo para eliminar el consumo de eso, no va a salir de ahí. Pasa lo mismo con nosotros. Si nosotros constantemente influenciamos en nuestros hábitos, en nuestros malos hábitos, a nuestra carne, constantemente caeremos y seremos presa fácil. Cristo ganó la libertad para nosotros y nuestro deber es caminar en esa libertad. Cristo nos libró de la esclavitud del antiguo yo para darnos el poder de decir no a nuestro pecado. Y podemos decir sí a su palabra y a su voluntad. Pero es que si nosotros no alimentamos nuestro ser con su espíritu, va a ser muy difícil. Y es que en este momento es un momento de que tengamos conciencia de quiénes somos nosotros, y yo sé que en su conciencia usted sabe con qué tiene luchas, con qué tiene pruebas, con qué tiene dificultades. Todos lo saben, ustedes saben ustedes mismos con lo que pueden estar batallando. Y es muy seguro que cada uno esté pasando por una lucha personal en contra del pecado. Pero es que nuestra vida va a ser así. Nosotros fuimos llamados a luchar. Y por nada se nos compara como soldados en la palabra de Dios, pero es diferente a como probablemente hayamos sido en el mundo, porque en el mundo había un desenfreno, porque el pecado ejercía un control sobre nosotros. Pero ahora ese control fue quitado. Ahora está nuestra carne, con la cual tenemos que batallar constantemente. Cuando nosotros entregamos la parte de nuestro cuerpo para la justicia, son armas del bien, pero cuando la entregamos al mal, son entregadas al pecado. Y uno puede decir, pero ¿cómo puedo ver esto? ¿Alguien no conoce la historia de David? La hemos hablado muchas veces acá y se las doy para quien no la conoce. Secularmente David se conoce porque fue el niño, como dicen, que mató al gigante. Listo, ya saben quién es David. Ya todos saben quién es David. David no solamente fue el niño que mató al gigante, fue el segundo rey de Israel y fue un rey que la Biblia lo cataloga como un rey conforme al corazón de Dios. David tenía una misericordia increíble que solo Dios había puesto en él. Solo Dios pudo haber puesto ese nivel de misericordia y piedad en un rey de una nación. Y es que sucede algo. David hizo el bien usando su cuerpo, como nos dice el capítulo 13, usando el cuerpo para el bien. ¿Cómo lo hizo? Matando al gigante Goliat. ¿Pero qué hizo usando su cuerpo para el pecado?
mirando a Betsabé cuando él debería haber estado en la guerra. Les pongo un poco de contexto. Era un tiempo en donde los reyes tenían que ir a la guerra y David se quedó en el palacio. Y como dice un pastor, la mente ociosa es el taller de Satanás. Cuando se está ocioso es muy fácil que los malos hábitos entren, mucho más fácil que los malos hábitos. Y David estaba recorriendo el palacio y en ese momento vio a una mujer que estaba bañándose, que no era su esposa. Y ahí vemos algo interesante, que es que el pecado entra muchas veces por los ojos, por lo que vemos, por lo que podemos mirar. Y en este caso David vio a esta mujer y la codició. ¿Y qué hizo? Mandó a matar al esposo de esta mujer para quedarse con esta mujer. Y lo tremendo, cuando nosotros leemos Samuel, junto con mi esposa lo leímos hace unos meses, y Urías, el que era el esposo de Betsabé, era un hombre leal a David. Él le gustaba quedarse en el palacio para resguardar a su rey porque amaba a su rey. Y si tú lees la palabra te das cuenta como que David le daba un poco de remordimiento, como que bueno, pero quiero matar a este hombre y está aquí. O sea, me ama y yo lo quiero matar. Es fuerte ese sentimiento. O sea, porque aborrecía a ese hombre porque quería quedarse con su mujer y el Urías estaba constantemente, mi rey, ¿qué necesitas? No, bueno, pero anda a tu casa. No voy a estar en mi casa, voy a dormir aquí, voy a acampar, voy a hacer lo que sea porque yo voy a cuidar a mi rey. Y digamos, esa lástima que le tuvo David no fue suficiente porque igual pidió que lo mataran y Urías murió. ¿Y qué hizo David? Se quedó con Betsabé. Todo por quedarse ocioso en un momento donde tenía que hacer algo. Si David se hubiera ido a la guerra, eso no hubiera pasado. Y todo lo que pasa a David después es más fuerte, porque el pecado tiene consecuencias. Nosotros no podemos vivir pensando que nuestras acciones, que podemos hacer las acciones que nosotros querramos y que no van a tener consecuencias. David sufrió por la muerte del niño que tuvo junto con Betsabé. Pero Dios le dijo, y esto para mí es más desgarrador, porque Dios le dijo, ese niño va a morir. Y él clamó, ayunó durante mucho tiempo, pero el niño murió. Y es que así entra el pecado. Cuando nosotros estamos haciendo lo que no debemos, estamos abriendo puerta a que nuestra carne sea fortalecida. La Biblia nos da muchas herramientas para poder seguir firmes en esta batalla. Una es en Mateo 26-24 que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nuestro último punto por el día de hoy es libertad en su gracia. Ya el pecado no es un amo de nosotros. Ya nosotros no vivimos bajo las exigencias de la ley ni del pecado. Así como los ancianos que eran esclavos y luego tuvieron libertad, pensaban que eran esclavos. Nuestra carne puede intentar hacernos creer que vivimos en esclavitud, pero no es así. Puede intentar hacernos creer que estamos en la condenación, pero no es así. Tenemos en nosotros al Espíritu Santo que nos fortalece para vencer. No podemos creer que seremos derrotados porque no solo obedecemos nosotros a través del sacrificio de Cristo, sino que vencemos a través de su victoria. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. La ley definió el estándar claro de Dios, pero ese estándar no le podía dar libertad al pecador de seguir cometiendo pecados. Estar bajo la ley es estar ante un sistema incumplible, y es que lo hemos visto durante todo el tiempo que estuvimos hablando en las demás prédicas. No podemos cumplir la ley por nuestras fuerzas. Pero cuando Pablo dice que la ley en el impío solo le estimula a pecar, es decir, nuestro viejo yo al ver la ley solo tenía una lista de tareas en donde en vez de hacer un check hacía una línea, o sea, no la cumplo. Pero por eso vino la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y es que solo a través de Él y su gracia, como regalo inmerecido, podemos ser justificados. Y solo Él tomó el viejo hombre y lo destruyó, para que por gracia nosotros pudiéramos alcanzar la redención a través de Cristo. Cuando nosotros hablamos generalmente del cristianismo o de los cristianos, nosotros no podemos pensar que nosotros somos superiores a las personas que nos rodean, no es así. Una vez, hablando con Murilo, me dio una representación muy buena de lo que significa ser cristiano, obviamente de un autor muy famoso. Nosotros los cristianos, nosotros en el mundo todos somos vagabundos, pero los cristianos somos los vagabundos que saben dónde hay pan y podemos darle ese pan a otros vagabundos. La libertad que nos da Cristo no nos hace mejores personas, en el sentido de que podemos tener en nuestro corazón orgullo porque hemos sido redimidos. Sí tenemos un pie en la eternidad, pero si nosotros vivimos para Dios, nosotros tenemos que compartir esto con otras personas para que esas personas puedan también venir a Él. Si no lo hacemos, difícilmente somos cristianos. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos unidos a Cristo y que Él cambió nuestra vida y que estamos en santificación? Y esto sirve para que todos nos hagamos un autoexamen hoy. Si nosotros tenemos un deseo sincero en obedecer y servir a Dios, si estoy luchando constantemente para crucificar mi carne y no permitir que mis deseos me lleven a la práctica del pecado, y si tengo dolor cuando peco y ese dolor me lleva a arrepentirme. Ser libre del pecado no significa que no vamos a pecar más, mis hermanos, porque nos estaríamos mintiendo. Pensar que venir a la iglesia, creer en Dios y tener la redención es ser perfectos no es así. Pero Dios nos ha dado la tarea de no complacer los deseos de la carne. Y esta es una tarea que puede ser difícil porque conlleva disciplina. Si nosotros no nos habituamos a nosotros mismos a dejar nuestros malos hábitos, así como le decía de las redes sociales, yo en un tiempo fui adicto a las redes sociales. Y a veces estamos a punto de dormir mi esposa y yo seguía dando scroll, 2 de la mañana y después no dormía bien y le dije a mi esposa, esto tiene que parar. Y no va a parar sencillamente eliminando la aplicación, no. Hay que eliminar de raíz. En el caso de la aplicación, se elimina la aplicación y pones un control parental para que no te permita descargar de nuevo la aplicación, pero así es con nuestra vida. Si nosotros sabemos que tenemos una debilidad, no podemos darle cabida a esa debilidad, tenemos que desarraigarla. No podemos vivir haciéndonos el fuerte, diciendo, no, yo hago esto y no pasa nada. Porque nuestra carne es traicionera. Nuestra carne lo que quiere es arrastrarnos al pecado constante y a volvernos practicantes del pecado. Su Espíritu Santo nos va a dar las herramientas. Pero si nosotros no buscamos de su Espíritu, difícilmente podamos vencer siempre. Y para las personas que no lo conocen, no conocen a Dios, no conocen el verdadero Dios, esta es una gran oportunidad para que primero puedan dar el paso de la justificación y puedan caminar en la redención. Israel decía algo muy bueno, que tiene que quedar muy claro. Venir a Dios no es que tus problemas se van a acabar. De hecho, yo creo que vienen más problemas. Vienen muchos más. Porque estos 3 enemigos los vas a tener en contra. Los vas a tener en contra de tu carne, vas a tener en contra del mundo y vas a tener contra el mismo enemigo. ¿Que va a ser difícil? Va a ser muy difícil. Pero si nosotros buscamos
al Espíritu, si nosotros leemos su palabra, si nosotros estamos en un constante deseo, una constante hambre de buscar las cosas que son de Dios, la batalla va a ser mucho más fácil. A veces nosotros pensamos que todos creen acerca de quién es Dios, pero no es así. A veces la gente tiene una idea equivocada de lo que es Dios. Justamente como venía tarde tomé un Cabify y me puse a predicarle al chico. Y cuando él me empezó a dar características de Dios dije, wow, no hay ni una que haga check con lo que la Biblia dice. Y le dije, no es Dios, ese no es Dios. No creas en ese Dios que te va a hacer millonario de la noche a la mañana, ese no es Dios. Es un Dios que quiere hacer un cambio en tu vida. Es un Dios que te va a hacer aborrecer este mundo para que desees más la eternidad. Por eso Dios permite tantas cosas, porque para nosotros es muy fácil crear ídolos. Y no puedes decir, no, sí. Si uno hace una planeación de su día y uno ve en qué cosas uno invierte más el tiempo o en qué pasas más pensando, porque a veces en el trabajo es difícil tomar tiempo para otras cosas, pero si tú te la pasas pensando en otra cosa, mucho más tiempo del que usas leyendo tu Biblia, buscando de Dios, orando, entonces esa cosa que ocupa ese tiempo, ese es tu Dios. Así que Dios no nos ha dejado solos. Tenemos a su Espíritu que nos va a fortalecer, pero hay que buscarle. Y entendamos que ya fuimos muertos al pecado. Ya Dios nos ha dado la fortaleza para vencer. Pero ahora que tenemos esta vida nueva, hay que vivirlo para su gloria. Hay que vivirlo para Él. Hay que vivirle para obedecerle. Los invito a que tengamos un momento de oración. Padre, gracias por entender algo que es fundamental, Dios mío. Entender que no hay una esclavitud que nos tenga atada, Señor, y que no podemos tener excusa de decir no puedo. Porque tú has puesto en nosotros un poder que nosotros mismos no podemos entender a cabalidad. Señor, te rogamos que nos ayudes en esta batalla que vamos a tener hasta el día en que tú regreses. Porque solo hasta el día en que tú regreses, el pecado o la carne querrán llevarnos a errar. Ayúdanos a entender esta realidad, Señor, y a tenerte como primero, Señor. Pero a tenerte como primero no de la boca hacia afuera, sino en la realidad, Señor. A que tú seas en lo que más invirtamos nuestras fuerzas, en lo que más invirtamos todo lo que somos, en lo que más invirtamos nuestra juventud. Permite que podamos también llevar este mensaje a las otras personas, porque aún ellos son esclavos del pecado y necesitan ser liberados también del pecado que los oprime. Ayúdanos a batallar, Señor. Ayúdanos a continuar adelante, entendiendo más de tu palabra y buscándote más. Permite que podamos seguir conociéndote, Señor. Y que esta vida de santificación que ha empezado en muchos pueda continuar. Y que en el que no ha empezado, Señor, que pueda iniciar. Que puedan ser justificados y vivir una vida como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.